WhatsApp. Hola, perezosos. Son las 9 y todavía no habéis despertado. ¿Dónde va este mundo? No pasa nada. Aquí tenemos a Yannick. Hola Nathan, y gracias por tu presentación. Hola a todos perezosos. El Baleño coronado por los cumbres de los Alpi Feltrini es uno de los escenarios cómicos más espectaculares. Ocupada originalmente por un Mr. Freeze, un enorme Mr. Freeze, la cuenca es actualmente una montaña con grandes vacios y grandes picos. Para llegar aquí, el exigente sendero 600 y 606 de 80 kilómetros, unas 10 horas de caminata rápidamente. Para terminar, te esperas una hermosa vista, pero en realidad terminas atrapado entre dos picos y todo lo que hacer que tienes es dar media vuelta. Ahora escuchamos la sublime, la magnífica, la más guapa de todas las mujeres, Lisa, Lisa, Lisa. Oye, Yannick, estoy a preguntar. Gracias Yannick, gracias Nathan. La revista de Science Advances publica hoy los resultados de una investigación que muestra que las abejas son capaces de resolver problemas matemáticos. Esta noticia inquieta a los profesores de matemáticas, ya que el gobierno pensó a reemplazar los profesores para abejas para hacer economías. Es interesante, ¿no? ¿No? De acuerdo. Paso la palabra a Flavie. Gracias, Lisa. Hola amigos queridos, vamos a hablar de música. Después de 40 años de ausencia, los Jonas Brothers decidieron reformar su antiguo grupo, exclamar una canción llamada Pedazo de Pan, que habla de la receta de mermelada de frambuesa, o de melocotón, o de piña. ¿Es eso? Creo que es eso. Los fans de Jonas Brothers se sorprendieron por el videoclip o pusieron en la receta porque se dieron cuenta que los tres hermanos no añaden azúcares en absoluto, como se dice en la canción. Esta nueva aparición de azúcar conmocionó a todos. A pesar del videoclip, la canción tiene mucho que ver con la gente. Ahora hablamos de cinema con Marianela. Buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar de una película particular. Vamos a hablar de Campeones de Javier Fesser, salida el 6 de abril de 2018. Esta película recibió el premio Goya en 2019, lo que es extraordinario. Ahora contaré la historia de esta película. Marco es el segundo entrenador de baloncesto de la primera división española y tiene demasiados problemas personales y profesionales. Un día, durante un partido de la liga, esas frustraciones desembocan en una pelea con el primer entrenador, que deriva en una borrachera y esta en un accidente de tránsito. Su sentencia lo llevará a entrenar a un equipo de baloncesto muy especial, formado por personas con discapacidades intelectuales. La perspectiva no es muy agradable por Marco, pero pronto se dará cuenta que tiene mucho que aprender de este extraño grupo con quien él va a vivir bonitas y graciosas historias. Como han podido constatar, esta película no tiene un escenario muy común. Su historia tiene algo de especial que nos hace comprender cosas al mismo tiempo que nos divertimos. Asimismo, la película nos transmite muchas emociones
podemos reír en un momento y compartir la tristeza de un protagonista en un otro. Única, graciosa, genial, jocosa, conmovedora, son los adjetivos que le corresponden. Aquí tenemos a Mari. Oye, mi rúbrica. Tranquila, mujer, tranquila. Vale. Presenta. Después de ser arrestado acusado de 20 robos en Barcelona, este extraño ladrón meditó en su celda. Su perro Huito formaba parte del grupo de ladrones. Tenía un diario minucioso de cada robo de acuerdo con su signo zodiacal de Sagitario. Comprobaba antes de cada robo si su cartel tendría suerte ese día. Si la señal no era favorable, no lo hacía, pero todo el dinero fue vertido a asociaciones como lo hizo Robin del Bosque. ¿Podemos decirnos que Robin de las Estrellas ha sido detenido? Oye, Mari, te toca. Buenos días. Para hablar en serio, voy a hablarle de elecciones legislativas anticipadas el 28 de abril en España. El primer ministro Pedro Sánchez convocó elecciones legislativas anticipadas el viernes 28 de abril, después del retoño de su proyecto, su presupuesto por los diputados el 13 de febrero. Pedro Sánchez es un niño de 15 años. No ha sido primer ministro durante 8 meses y un gobierno sin un mandato electoral por con solo 4 diputados de los 350 escaños del Congreso. Se había decidido no permitir elecciones anticipadas después de derrocar al primer ministro conservador Mariano Rajoy. Pero los vimos jugando a las cartas en un parque de Madrid. Esta será la cuarta elección general en 8 meses. En 8 años, gracias a Pedro Sánchez, los niños corren al gobierno de España. Mis pequeñas croquetas, ¿cómo estáis? Desde hace ya 45.000 ediciones de esta entrega de premios, una alianza de marketing cita en Congo el logrado su objetivo de darse a conocer regalando alrededor de dos de los nominados más molestos a la gala, especialmente actores y directores. Un paquete o bolsa de regalos, como se suele denominar, llena de patatas de todo tipo. La famosa lata entera tendrá un valor de $10 y estará compuesta por medio centenar de puercos de todo tipo y condición. Hola a todos, estamos aquí para la sección de horóscopo. Bueno, empezamos, que no tiene nada que hacer excepto escuchar a los mentirosos predecir tu futuro. Gemini, si estás cansado de tu trabajo o rutina, tu gemelo te reemplaza. Sagitario, semana para superar todos los retos. Tírale a tu jefe cuánto lo odia. Demuéstrale al mundo que tiene más de una cuerda en tu arco. Piscis, con la estabilidad emocional que buscas y necesitas, te sentirás como un pez en el agua. Semana llena de trabajo. Podemos decir que tus días de vacaciones caen al agua. Para los otros no nos importa. Sus días son iguales de malos. Hola, gatitos míos. En Insta la comida está por todas partes. Ah, la comida. Bien, podemos observar que las publicaciones basadas en alimentos son muy numerosas. Podemos pensar que está de moda, pero no. La verdad es que Insta se convirtiendo en un menú de restaurante o en un libro de cocina. ¿En serio tomo una receta en Insta? Para de hablar. Sí, voy a cocinar este plato. Bien, los informo que debemos desconfiar a las publicaciones, pero las fotos pueden ser retocadas o muy expuestas a la luz. Termino, pero no esté como la foto. Voy a comer sin embargo. Bien, quiero agregar que las redes sociales son el futuro.
Hola futbolistas, ¿cómo estáis? Pequeño Puente. Ah, para eso. De hecho, el futbolista menos famoso del mundo, Cristiano Ronaldo, se hizo una fractura de cuádriceps. Para eso, durante un juego de más importante, dice que no ha sufrido nada a pesar de la gravedad de las cosas. Para mí ya no es percibir, sino es ser siempre. Por lo que obviamente debería jugarse los 46 próximos encuentros. Incluso se juega el próximo partido contra el Nápoles porque es un partido de poco importancia. Vamos, Olympique Lyonnais. Si entendimos, vamos Hola a todos, hoy en la mapa de España no hablaremos demasiado porque no ocupan los chalecos amarillos. En el mapa no podemos ver las temperaturas, hace suficientemente fresco para que sea el verano en Madrid a las 7,1 grados y para Barcelona, que todavía es la capital, será 9,1 grados y celebraremos la San Miguel.